buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo sábado en El Inversor, como siempre por Canal Metro, esta vez con un programa interesante, muy para hablar de economía en un contexto en el cual el mundo está cambiando. Exactamente, mira Claudio, Sí, cómo se... me gusta, Pues me gusta. querés saber qué hacer, ¿no? Bueno, básicamente en un mundo que está cambiando y no sabemos bien hacia dónde está yendo, ¿no? Y todas estas incógnitas le ponen un poco de presión, no solamente en la economía local, que sigue todavía desordenada, sigue con bastantes golpes, todavía no termina de salir de esa recesión en la cual entró en el último año. Entonces, ¿cómo puede impactar también lo que está pasando globalmente en nuestra economía de cara a los negocios y a las inversiones que tengamos por delante? Incertidumbre es la peor palabra que puede enfrentar cualquier operador financiero. Es lo que más nos hace doler la cabeza. Mucho peor que la volatilidad, porque en la volatilidad uno puede ganar en las idas y vueltas. El tema es cuando no tenés la más pálida idea de lo que puede pasar. ¿Saben qué? Como a nosotros nos está pasando eso, hoy tenemos un lujo. Se llama Marcos Buscaglia. Él nos va a ayudar a pensar, dirige un fondo, uno de los fondos más importantes de la Argentina, y sobre todo tiene una experiencia financiera fenomenal. Dirigió los principales brokers, si quieren, del mundo, y por suerte para nosotros, decidió hace un tiempito volver a vivir a la Argentina. Y hablando de eso, recuerdo la frase de un jefe que yo tuve en el ABN AMRO, Arturo Porcecaschi, que él siempre me decía: Claudio, cuando dos elefantes se pelean... Vos seas el elefante. No, bueno, después me convertí en eso, pero cuando dos elefantes se pelean, vos lo único que tenés que intentar es no ser el pastito que está abajo. ¿Por qué contamos esto? China, Estados Unidos, etcétera, guerra comercial, será el cuento del lobo, parece que se arreglan, después se pelean. La verdad que la discusión de fondo es muy interesante y es muy profunda. No se resuelve con un tuit, no se resuelve con una negociación, es lo suficientemente profunda para generar incertidumbre. Esa incertidumbre que les hablaba al principio. Pero en ese contexto, intentemos no ser el pastito. Y esa va a ser la definición del programa de hoy. ¿Qué ideas podemos sugerir desde el lado de la inversión para no quedar afectados ante cosas que no podemos manejar? No dependen de nosotros todo este contexto internacional. Así que yo no hablo más, vamos a hablar con Marcos Buscaglias ahora, pero antes vamos a nuestras redes. Exactamente, nos encuentran como Equipo Bulat en Twitter, en Instagram y en Facebook. También pueden volver a ver todos nuestros programas, nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Pueden también escribirnos equipo.bulat@gmail.com y por último leernos en el www.elpuntodeequilibrio.com. Además, les recuerdo y los invitamos a ver una nueva forma de hacer negocios. ¿Sabías que ahora podés invertir en proyectos de la economía real en Argentina y el exterior? Csocio.com. Invertí 100% online, sin monto mínimo, con rentabilidad en dólares. Csocio.com. Vos podés participar. Marcos, qué placer recibirte. Hola, gracias por la invitación. Bueno, ya nos desnudamos nosotros, no tenemos la más pálida idea de lo que puede pasar. Entonces te pregunto bien concreto. Vamos a suponer que alguien tiene bonos argentinos en este contexto. ¿Qué le contás? ¿Qué le decís? ¿Que se vaya, que se calme? Qué valiente. Qué valiente. Qué valiente. Qué valiente. Bueno, me parece que las cartas son bastante claras. O sea, el resultado de qué le va a pasar con los bonos va a depender de la elección. Me parece a mí que si Cristina Kirchner gana, por más que vuelva en una versión moderada, cosa que yo dudo, por más que tenga voluntad de pago de la deuda, para mí sí le va a ser muy difícil. Argentina tiene una deuda muy alta, necesita financiar todavía parte de déficit en 2020 y necesita además hacer rollover de parte de la deuda. Los mercados financieros yo creo que no le van a dar la mano derecha a Cristina si gana, y además me parece a mí que la reacción de la economía real de nosotros, de los argentinos, si gana Cristina, va a ser muy brutal, negativamente brutal. Dolarización, salida de capitales, no inversión, disminución del área sembrada. Es decir, creo que cuando uno piensa en la capacidad de pago, piensa en el PIB, que es el PBI que genera la economía, eso me parece va a tener una contracción brutal el año que viene. Con lo cual a mí me parece que si gana Cristina, para resumir, la probabilidad de default es muy alta por más que ella quiera pagar, ¿sí? Si gana Macri o si gana una versión de un peronismo moderado, me parece a mí que, como dije, la deuda es alta, no es una salida fácil, pero a mí me parece que la posibilidad de que te paguen esa deuda es bastante elevada, y ahora voy a explicar por qué, con lo cual me parece que a los precios de hoy, ¿sí?, comprar deuda argentina en ese caso es bastante atractivo. No solamente deuda argentina, pensemos deuda de provincias. Hay deuda de provincias, provincia de Buenos Aires que está pagando 17, 18% en dólares, deuda que vence, no sé, en 2023. Me parece que en el caso que haya una continuidad política y económica,
es un golazo esa deuda. Entonces hay que tener una visión, Ahora, un view de la elección. Necesito repreguntarte en lo que decías. Sí, Esa probabilidad que vos marcabas de que Cristina gane, sí. ¿no está contemplada en los precios de hoy? ¿Ya no se adelantó parte de esa dolarización y ya los bonos no valen lo que valen y rinden lo que rinden por esa probabilidad? A ver, yo creo que en el mercado de bonos, cuando uno mira, digamos, jugando con las probabilidades, creo que el mercado de bonos ya le asigna una probabilidad más del 50 que Cristina gane. ¿Sí? Entonces sí, la respuesta a tu pregunta es sí, yo creo que el mercado de bonos ya pricea una probabilidad muy alta, de hecho mayor que 50% que Cristina gane. No mucho más, pero cerca del 50, arriba del 50. En el mercado de cambios yo no creo todavía. ¿Por qué no creo? Porque me parece a mí que ahí hay dos mercados de dolarización. Uno, el mercado profesional, vamos a poner así. Ese mercado, como ya ajustó el mercado de bonos, yo supondría que el mercado profesional ya ha hecho parte del ajuste de dolarización que quiere hacer. Pero no Doña Rosa. Y Doña Rosa, si miramos la experiencia de 2017... ¿sí? En 2017 la dolarización de portafolios, cuando uno mira el balance cambiario que publica el Banco Central, venía a razón de 1.000 millones de dólares por mes, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio salta más de 2.000 y se queda en más de 2.000 hasta fin de año. ¿Qué pasó? Es que a fin de junio de 2017 Cristina Kirchner dijo que va a ser candidata. Entonces yo creo que Doña Rosa todavía no empezó a reaccionar, pero no le falta todavía. ¿Pero tiene pesos? Para hacerlo, hay aparte el dólar vale el doble, ¿no? Hay muchos menos pesos. Yo creo que además el Banco Central ahora tiene capacidad de intervenir. Yo creo que si esto va a generar una devaluación, una depreciación más grande del peso, yo creo que el Banco Central tiene las herramientas para hacerlo. ¿Por qué? Por el lado de la demanda no hay tantos pesos como antes, ¿sí? No hay tantos pesos como en 2017, ya nosotros todos dolarizamos mucho nuestras carteras. Hay algo de peso, si uno le hace un stress test al sistema, es decir, bueno, en un evento donde la gente dice, viene un gobierno de Cristina, podríamos ver una caída de depósitos, todavía algo más de caída de depósitos, podría algo más de dolarización de las LECAPs, o sea, que no haya un roleo de las LECAPs y las LECER, y algo también de conversión a dólares de los cupones de los bonos en pesos y amortización de los bonos en pesos que van venciendo en los próximos meses, ¿sí? Entonces, todo eso suma, podés llegar en un stress test a 20.000 millones de dólares fácil. Ahora, del otro lado, a diferencia de 2017, tenés varios factores, 3 factores te diría yo. Uno, primero y principal, y mucha gente se lo olvida, antes que empiece la cosecha y antes que empiece la venta de dólares del gobierno, ya tenemos superávit de cuenta corriente. Si vos mirás el balance cambiario del primer trimestre de 2019, hubo más de 700 millones de dólares de superávit de cuenta corriente, es decir, esto es exportaciones, importaciones de bienes, ¿sí? Positivo, más de 1.000 millones, un déficit de servicio chiquito, ¿sí? Y el déficit de intereses que siempre se mantiene más o menos constante. Pero ya hicimos la contracción de importaciones, ya hicimos la contracción de viajar a Miami, entonces generamos en nuestra cuenta corriente más de 770 millones de dólares en el primer trimestre. Eso compara con un déficit el primer trimestre del año pasado de más de 4.000 millones de dólares. Entonces ya sin la venta de dólares de la cosecha, esta super cosecha de soja, etcétera, que es segundo trimestre, y sin la venta de dólares del gobierno, ya generamos más dólares de lo que en la cuenta corriente. Y por otro lado tenés la venta de dólares del gobierno, 60 palos por día, y la cosecha, que, bueno, ahora con el tema de los precios... Y lo que importamos de energía es menor. Por supuesto. Entonces, de hecho, el primer trimestre palos. hubo superávit energético, Claro. fíjate vos. O sea, el déficit va a venir en invierno, donde vamos a importar gas. Pero creo que van a ser 1.000 millones menos de los que importábamos antes. Algo Puede así ser, me sí, contaban. sí. No, lo que quiero decir es, sí, hay menos pesos y hay más oferta de dólares. Entonces, no debería ser es un match más igualitario, y además, por suerte, finalmente el Fondo Monetario tiró la toalla y le dijo al Banco Central, podés intervenir cuando quieras, porque antes lo que te pasaba, lo que a mí me pasaba como analista, yo decía, sí, yo veo que hay menos pesos, igual en un stress test pueden irse 20.000 millones, y hay más dólares de oferta, pero en un día X cualquiera que alguien se decida a comprar, no sé, 200 millones de dólares de más de lo que compraba el día anterior, si el Banco Central no tenía ninguna herramienta para intervenir, te podía mover el peso un montón. Ahora eso no puede ocurrir más si el Banco Central realmente se para e interviene. Una segunda, Santi, perdón. Sí. Un segundo. Necesito ir atrás con una cifra que tiraste Sí. por ahí, porque a ver si te la puedo discutir. Vos decías que en un caso de estrés total, lo que se puede ir de plazos fijos a dólares son 20.000 millones. No, de plazos fijos, yo hice un cálculo suponiendo... sumándole CAP. suponiendo, mira, te voy a hacer el cálculo. En la convertibilidad en los últimos 2 años de la convertibilidad se fueron más o menos
más del 30% de los depósitos. Tardó 2 años y era un sistema que tenía mucho más depósitos, un sistema que estaba mucho más bancarizado. Ahora ya el nivel de depósitos es menor, por lo cual tampoco lo que se puede ir está más limitado, porque al final las empresas el capital de trabajo. Capital de para trabajo. sueldos. Pero le hice el stress test, 15%, te digo, como lo digo, ya podemos discutir el número, yo hice 15% depósitos a la vista, caja de ahorro y cuenta corriente, y 35 de plazo fijo, o 30 de plazo fijo. Ese fue mi número. Llegas a un poco más de 20 de caída de depósitos totales, casi 25. Eso te da un poquito menos de 10.000 millones de dólares. Por eso, 10.000 millones. Pero después tenés de vencimientos del ECAP, suponiendo que hay 0% de rollover del ECAP y letes, y que todos los cupones y amortizaciones de los bonos en pesos se van a dólares, te sumás más de 10.000 adicionales. Es un supuesto extremo. La mitad lo tiene el Estado. Es un supuesto extremo. Claro, nosotros usamos las LECAP de sector privado, pero igual es un supuesto extremo. No todas las LECAP, o sea, una parte de las LECAP va a rolear porque también es capital de trabajo. Yo lo que quiero decir es, bueno, en un evento extremo, ¿cuánto se puede ir? Bueno, suponete que sean 25.000 millones de dólares. Bueno, el Banco Central tiene la munición. Entonces, y ahora tiene además la capacidad para intervenir en un día cualquiera, porque a mí lo que me preocupaba antes, vuelvo a insistir con esto, antes de que el 29 de abril tire la toalla el Fondo Monetario, era que sí, había caballería para combatir, pero en un día cualquiera, en el medio de la banda no tenías nada. Sí, con te 200 apuraban con 4 de copas, te apuraban, ¿te das cuenta? Claro. Eso ahora, y fíjate que, digamos, por lo menos vimos inicialmente, en el periodo inicial del nuevo esquema, el peso se ha movido como el resto de las monedas de Latinoamérica. Sí, casi sin intervención. Casi, sí, digamos, igual. Se reprecia el real, cerca del 1%, el peso argentino se precia 1%. Si vos lo pensás desde el punto de vista del inversor en pesos, el que tenga la cabeza fría, tenés que tener la cabeza fría, Sí, por supuesto. te están dando una moneda con la misma volatilidad que el real, que el peso chileno, que el peso colombiano. Fíjate, se mueve exactamente igual, más o menos, ¿viste? Pero con 10 veces de tasa. O sea, si lo pensás con la cabeza fría, decís, bueno, por ahí me convendría estar metido en pesos. Hay que tener la cabeza muy fría, ¿no? Sí. Pero es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo, sí. Pero te das cuenta, ¿no? La misma volatilidad y 10 veces la tasa, ¿no? Marcos, pensando más adelante, y vamos ya a pensar en un nuevo gobierno, digo, hoy la soja ya no está en 600, como le fue en algún momento, y ampliamos el gasto público a lo loco. Hoy ya no es un escenario un contexto, digamos, de tasa de interés cero, tampoco. Digamos, el contexto global ya está más complicado para el gobierno que venga, sea quien sea. ¿Se pueden hacer los mismos desbarajustes que se hicieron en otra época? Digo, ¿no hay que converger, digamos, a una misma idea? No, yo creo que venga quien venga, lo que demostró esta crisis es que como la Argentina no tiene mercado de capitales, al final no debería decir esto en este programa, pero los efectos prácticos, la verdad que no tenemos mercado. Igual esta parte la borramos. Esta parte la editan. Como no tenemos mercado de capital, en el sentido de un mercado de capitales donde el gobierno puede tener un mercado de deuda activo, donde pueda colocar, financiar. La lección es que tenemos que ir a un superávit primario, no sé, 2, 3 puntos, por mucho tiempo, para realmente hacer disminuir nuestro problema de deuda, digamos, limitar nuestro problema de deuda en las próximas décadas, me parece a mí. Yo creo que hay un esfuerzo fiscal todavía pendiente por hacer importante, y creo que este esfuerzo fiscal el próximo gobierno lo tiene que encarar en conjunto con las provincias, Claro. porque me parece a mí que donde hay más tela para cortar es en el gasto público provincial. Más que nacional. Más que el nacional. Nacional no digo que no haya tela para cortar, todavía hay que hacer temas de jubilaciones, hay todas estas jubilaciones, por ejemplo, de invalidez, que parece que hubieras pasado una guerra, de 170.000 a más de 1 millón de jubilaciones de invalidez, están las jubilaciones de ama de casa, el sistema previsional en sí tiene desbalances que corregir todavía. Hay tela para cortar en titulares, pero cuando uno mira la tela para cortar fuerte está en las provincias, donde la cantidad de empleados públicos y el salario del empleo público con respecto al salario del sector privado en esa provincia está claramente desbalanceado. Entonces me parece que tienes un trabajo conjunto donde a todos les conviene ir a esa convergencia, porque si el sector público no muestra un mejor resultado a lo largo del tiempo, las provincias también sufren. Las provincias, fíjate, este año no han podido colocar deuda. Y te llevo a otro punto, trabajaste afuera, conocés los mercados de afuera y también muchos los locales. Me interesa tener tu mirada de por qué el Fondo Monetario Internacional tanta jugada con la Argentina. Digo, 44% hoy de los créditos que estén otorgados son exclusivamente a la Argentina, y es algo que nunca había sucedido. A mí me parece que es una cuestión política de Washington más que nada. O sea, yo todo lo que escucho de gente que sabe de lo que ocurrió en la cocina de la decisión sobre Argentina el Tesoro fue determinante en el tamaño, en acelerar los pagos, en hacer el cambio que hablamos del 29 de abril
de poder usar las reservas. Ok. El Tesoro fue determinante. Yo como lo veo, esto hay que verlo, digamos, desde el punto de vista tablero geopolítico. El populismo que gobernó Latinoamérica durante parte del tiempo, ahora estamos conociendo, financiado en parte por los Kirchner. Básicamente la expansión del populismo en Latinoamérica generó, por ejemplo, no sé, la entrada de China a la Argentina, digamos, el crecimiento de la influencia de China y de Rusia sobre la región y de Cuba. Pensemos, si ustedes están en Estados Unidos, pensar que Argentina tiene una base en la Patagonia que no sabemos bien exactamente para qué es. Entonces hay que mirarlo geopolíticamente, es decir, ¿cómo lo frenamos? Estados Unidos no lo hace directamente, no presta directamente como presta Exacto. China. Es decir, bueno, nosotros lo que como creamos nosotros mismos como parte de Bretton Woods, esta institución que se supone que conoce y tiene la capacidad de auditar a esta gente de ahí del sur, que se llama Fondo Monetario, le digo al Fondo Monetario, prestale vos y vos auditá que las cosas salgan bien. Y mirando para adelante estructuralmente, para que Argentina pueda seguir. Según los libros de economía, Argentina fue probando todo para bajar la inflación. Monetariamente, no sé, hizo lo que pudo. ¿Cuál sería el próximo paso si no se logra controlar la inflación? ¿Qué es dolarizar? ¿Cómo termina la historia si no logras controlarla? Yo creo que, digamos, de corto plazo las anclas cambiarias funcionan, entonces yo creo que ir a un ancla cambiario más firme, en conjunto con continuar con la reforma fiscal. Es importante pensar en eso, o sea, no haber ningún ancla monetario, ni de tasa, ningún ancla que vos pienses, ni de tipo de cambio, ni monetario, ni de tasa de interés, nada, ningún instrumento que vos uses que te sirva para amarrar la inflación si al mismo tiempo no solucionas tu situación fiscal. Entonces yo creo que ancla, me parece a mí, ancla de tipo de cambio más firme. Hoy hay un poco de ancla porque al final hay una idea de un techo de 50-45 a fin de año, algo de ancla cambiario hay, pero hacer más firme esa ancla con una banda, pero una banda más firme sería el próximo paso y probablemente complementado con algo de políticas de acuerdos de salarios, etcétera, mirando para adelante, yo creo que es la receta a seguir. Dolarización va a ser objeto de debate porque, bueno, hemos fracasado muchas veces con el tema de inflación. Yo espero que no se haga, espero que vayamos por el camino, aunque sea más largo, pero que más fructífero, que es crear instituciones que nos permitan tener una moneda sana, crear instituciones fiscales para tener un sector público sano y que no necesite financiamiento del Banco Central y crear un Banco Central independiente y con la capacidad técnica para hacer lo que tiene que hacer. No claudiquemos ahora. Yo creo que la gente a veces pierde el sentido cuando salieron estas medidas por ejemplo, de precios cuidados, los 64 productos. Dije, este gobierno heterodoxo, lo mismo Cristina. No perdamos de vista el contexto. Estamos en el medio de un ajuste fiscal y monetario al mismo tiempo nunca visto prácticamente en la historia de los países emergentes. Porque uno dice, compara con Grecia, donde el ajuste fiscal fue muy grande, pero Grecia hacía el ajuste fiscal muy importante, pero al mismo tiempo tenía la plata regalada porque es parte de la Comunidad Económica Europea. Claro. Nosotros estamos haciendo ajuste fiscal y monetario como nunca. Cuando uno mira el último Article 4 del Fondo Monetario, el Staff Report después de la última misión, tienen lo que llama el resultado primario ajustado por ciclo. ¿Qué es esto? Explico para los que no conocen el concepto. Los economistas medimos el resultado fiscal ajustado por ciclo. ¿Por qué? Cuando una economía crece más de lo, no sé, suponete que la economía típicamente crece al 3%. Si ese año tu economía creció al 5%, tu resultado fiscal automáticamente va a mejorar simplemente porque la economía creció mucho y recaudaste muchos impuestos. Y cuando tenés recesión, lo contrario, y además generalmente tenés más gasto social, etc. Entonces, el Fondo Monetario te hace el ajuste por ciclo del resultado fiscal. Ese ajuste por ciclo, sumado a sacarle a 2017 el ingreso por la moratoria, te da que vos entre 2017 y 2019 vas a tener un ajuste fiscal de primario de 5,5 puntos del PBI en 2 años. En 2 años. Y tenemos un ajuste monetario como nunca visto. ¿Qué es este ajuste monetario? La base monetaria, el circulante, olvidémonos de la base monetaria, el circulante es la plata que tenemos en el bolsillo, en la billetera, en este momento crece menos del 5% nominal con respecto al año pasado. Es decir, con una inflación de más del 55%. Estamos haciendo un ajuste de órdago. No perdamos la paciencia. Yo sé que, obviamente, hay mucha gente que la está haciendo mal y tiene razón para perder la paciencia, pero creo que estamos transitando este desierto que nos va a dar beneficios. La inflación, si se mantiene este rumbo, va a bajar. Va a bajar. Vos decís, ¿cuándo va a bajar? Bueno, es imposible hacer econometría en Argentina. No puedo decir, mira, Claudio hice un modelo econométrico y me da que el 15 de junio baja la inflación. No. Pero uno sabe que va a bajar. ¿Por qué?
Porque vos limitás la cantidad de dinero, no financiás el fisco, ya hiciste todo el ajuste de tarifa. Y bueno, llega un punto que las empresas suben precios, llega un punto no vendés, de mínima dejás de subir, si no empezás a bajar. Para mí no falta mucho para eso. No falta, si hay algo que este programa te va a dar, este programa que está implementando el gobierno ahora, es una baja de la inflación. Una baja de inflación. El riesgo para mí no es ese. El riesgo obviamente es que en el medio de la actividad económica está sufriendo mucho porque la tasa es muy alta. Pero lo que digo es, esto es un programa de un ajuste tremendo, fiscal y monetario. Va a dar resultados, por lo menos en bajar la inflación, yo creo que más pronto de lo que mucha gente piensa. Wow. Con estabilidad de tipo de cambio, ¿no? Si el tipo de cambio lo dejan ir a 60, o sea, obviamente, Bueno, teóricamente la artillería, meditan la parte esta, ¿no? lo que cambió es que no solo tienen la artillería, sino la voluntad de utilizarla. Claro. O al menos lo demostraron hasta ahora. Claro. Que ese es el punto. Pero vos le das estabilidad cambiaria cerca de 45, 2-3 meses más. Aumento de tarifas que ya está prácticamente terminado. Los alimentos que tuvieron un aumento muy fuerte a principio de año ya se están empezando a estabilizar. Y el ajuste monetario, este que te digo estamos casi con la misma cantidad de pesos que el año pasado, empieza a pegar, va a empezar a pegar. Después de tu respuesta, me quedo con los bonos. Entonces. Muchas gracias, Marcos. Tengan buena. Hasta luego. Un placer tenerte. Gracias por la invitación. Seguimos con Darío Guardado y los Agrotips. ¿Cómo están? Bienvenidos a Agrotips en el Inversor. Hoy les quiero hablar de la importancia que tiene lo que tiene que ver con la inversión en fertilizantes para poder nutrir los suelos, darle nutrientes a los suelos y de alguna forma generar mayor sustentabilidad en lo que es la producción agrícola y también la producción de alimentos en Argentina y en el mundo, claro. Argentina en el año 91 fertilizaba por 380.000 toneladas. Este año, en el 2019, lo hace por más de 4 millones, es decir que ha crecido exponencialmente lo que es la aplicación de fertilizantes en la producción agrícola. Sin embargo, en este periodo ha crecido muy fuerte la producción, pasamos de 40 millones de toneladas en los principales granos a más de 130 que se va a cosechar en esta campaña de 2018-2019, con lo cual sigue habiendo un importante déficit en la reposición de nutrientes en los suelos. Este desbalance o balance negativo que nos ha ocasionado en los últimos 40 años por reponer menos de lo que extraemos cada vez que cosechamos un grano, ha generado realmente cifras impactantes. Hoy, para poder equiparar eso, para que haya un equilibrio en lo que es la reposición de nutrientes en el suelo, Argentina tendría que triplicar el consumo de fertilizantes, es decir, pasar de 4 millones de toneladas a 12 millones de toneladas. Prácticamente imposible pensar esto, por lo menos en el mediano plazo, porque hoy se repone apenas 1/3 de lo que se extrae del suelo con cada cosecha. Hay que decir además que para tener una producción sustentable en el tiempo es necesario que los productores se concienticen e inviertan más en fertilización, porque no solo vamos a cuidar el suelo, vamos a cuidar el recurso suelo, sino también van a tener beneficios en lo que respecta a los rendimientos, van a tener mayores rendimientos en los principales cultivos, principalmente en lo que son los cereales, tanto de invierno como el trigo y la cebada, o los cereales de verano, como el maíz y el sorgo. Hasta aquí llegamos con Agrotips en el Inversor. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora, más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar, para ayudarte a cosechar sin parar, para cuidar tus granos con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y Pesa Silo. Renatre se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con series y películas para ver donde quieras, gratis. Dale play a disfrutar. Activa Movistar Play. Es gratis. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Claudia me dijo una organizadora. Digo, ¿para qué? Mi nombre es Ini Hainal y soy organizadora profesional de espacios. Empecemos por acá. ¿Estos son seres queridos? Y alguien los debe querer. Es la foto que venía cuando lo compramos. ¿Alguna familia en Holanda? Esto es para canasto, chicos. No. Sí, le pusimos nombre. ¡Wow! ¿Qué? ¿Te parecen necesarias tantas cremas? No, a mí para nada, pero es que no son mías, son de Marcos. Lo que quieran. Las cremas no. Es el límite. Ahora les voy a pedir que identifiquen las cosas que más usan y que las pongan en los estantes más cercanos. Bien. Perfecto. Vení. Agarramos esto, mirá. Vamos poniendo... Buena cara. Y qué difícil se está haciendo la vida del inversor, cuánta incertidumbre. Marcos nos ayudó bastante a tratar de entender por lo menos que antes de hablar de economía y de finanzas vamos a tener que hablar un poquito de política, porque en el fondo todo, si hablamos de bonos, uno tiene el riesgo de la capacidad de pago, eso sí es económico, y el riesgo de la voluntad de pago, eso es político. La voluntad de pago es política. Y a partir de ahí uno empieza a definir de acuerdo a las posibilidades que cada uno tiene. Y creo que eso es completamente relevante. Totalmente, a seguir el mundo de cerca y también obviamente cómo impacta en nosotros, lo pueden hacer y nos siguen también leyéndonos en www.elpuntodeequilibrio.com. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos el sábado que viene en esto que es El Inversor.